Para quienes tenemos alguna vocación por el derecho constitucional, y en el caso de Daniel, además de la vocación, una enorme erudición, la Argentina siempre da tela para cortar, y en particular estos dos últimos gobiernos nos tienen semana a semana con novedades que nos hacen repasar nuestras nociones que creíamos asentadas, pero que están puestas a prueba. Vemos, por ejemplo, el caso de esta extradición de un ciudadano chileno que es imputado de haber cometido un delito gravísimo en su país y que un ente no independiente del gobierno argentino ha rechazado otorgando el estatus de refugiado. ¿Qué te parece esta situación? Me parece un precedente realmente espantoso, porque además lo importante es tener en cuenta que la Corte Suprema ya había dado absolutamente la luz verde para que fuera extraditado. Es decir, había dictado el fallo previo, es cierto que la última palabra la tiene el Ejecutivo, esto no solo en la Argentina, es algo que en la mayoría de los países ocurre y que es una rémora de sistemas monárquicos que espero algún día se supere, pero de todos modos acá realmente no sé qué es lo que se discutía como para concederle o no la extradición. Además, lo que es sumamente grave para la Argentina es que está incumpliendo directivas expresas de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque de lo que de ninguna manera se le podía conceder era el estatus de refugiado. De ninguna manera cumple con los más mínimos estándares para ser un refugiado. Claro, ¿por qué él no es un refugiado? perseguido político, de ninguna manera corre riesgos en un país democrático y con una justicia mucho más segura, si vamos al caso de lo que podría ocurrir acá. Y además está acusado de haber cometido en democracia 2 delitos gravísimos, independientemente de contra quiénes los infringió, si le tenemos más o menos simpatía. Era un senador votado por el pueblo que había sido pinochetista, pero si había que juzgarlo, se lo habría hecho por las armas de la democracia, y el secuestro del hijo del señor Edwards, que es el propietario del diario más tradicional, el Mercurio, más allá de que sea un diario liberal, esto de ninguna manera implica que hay que secuestrar al hijo. O sea, hasta explicar estas cosas llama la atención que uno tenga que hacer la salvedad. Y parece una ofensa, una injuria a Chile. Es una gran injuria. Es como que considerar implícitamente que su sistema jurídico no es confiable, que no responde a los estándares mínimos que consideramos potables. E incumplir convenios internacionales de muchísimos años con todos nuestros países limítrofes, países hermanos, que estamos violando de manera escandalosa y yo diría vergonzosa para el futuro de la Argentina, porque esto deja realmente un precedente muy, muy malo. Y ni siquiera conocemos los fundamentos, porque toda la tramitación del expediente de acuerdo a la ley aparentemente es reservada. Claro, porque vos sabés que otra de las grandes motivos de preocupación en este declive institucional, comparto con tu pronóstico, en lo que son estos 2 periodos horribles para las instituciones, es que el acceso a la información pública es cada vez más difícil, inclusive para organismos públicos como la Auditoría General de la Nación. Hace pocos días escuchamos al titular de ese organismo de control que no logra conseguir información básica para poder precisamente construir, elaborar las auditorías, que es el rol que debe cumplir este organismo. Entonces, ¿cómo vamos a pretender, simples habitantes de este país, conseguir los motivos reales por los cuales se ha rechazado la extradición? Ahora, esta decisión aparentemente es irrevisable judicialmente. Es irrevisable. Es irrevisable. Por eso te decía, es una rémora de algo monárquico. De manera que tal vez podrá modificarse en el futuro por parte de otro gobierno. No sé si se puede entender que esto implica alguna suerte de derecho adquirido. Yo entiendo que no, de ninguna manera, porque sobre todo está hecho en contra del marco jurídico. Así que en realidad el volver para atrás, a mi modo de ver, sería sanear un grave vicio. No olvides que la parte jurídica está cubierta por una Corte Suprema que de manera unánime falló en el sentido de la extradición. De que no es crimen político, sino común. Y además, precisamente, se retrasó hasta que tomó la decisión porque el gobierno no le daba la información de cuál era el estatus y cuáles eran además los requerimientos del lado chileno.